Bueno, muy bien. Vámonos con un videito un poco diferente. A petición de ustedes, en este video vamos a resolver tres preguntas tipo ICFES. En esta ocasión vamos a resolver preguntas de ciencias naturales, más específicamente que están relacionadas un poquito más con la física. Entonces, en primera instancia nos dice, Pedro está estudiando si la energía eólica se puede utilizar en un determinado punto de la Guajira y encuentra que la velocidad mínima del viento para que éste funcione es de 5 metros sobre segundo. Perfecto. Sigue el enunciado. Él tiene la hipótesis de que en ese lugar la velocidad oscila entre 8 metros por segundo y 11 metros por segundo durante todo el año. ¿Listos? Y nos preguntan, ¿qué diseño experimental permite analizar la hipótesis de Pedro? Entonces, bueno, ojo acá. No está, la información básicamente es, porque uno tiene que tener en cuenta qué nos están preguntando, qué contexto nos dieron y qué opciones de respuesta tengo. Nos están diciendo, listos. Ojo, Pedro quiere estudiar energía eólica allá en La Guajira, ¿cierto? Y encuentra que la velocidad, para que funcione este sistema de energía eólica, tiene que ser la velocidad mínimo de 5 metros por segundo. Y él plantea una hipótesis. La velocidad en ese lugar oscila entre 8 metros por segundo y 11 metros por segundo durante todo el año. Entonces nos dicen, ¿qué diseño experimental permite analizar la hipótesis de Pedro? Pues miremos. La opción A nos dice, se debe evaluar la velocidad del viento, ok, si eso es lo que nos están hablando de la velocidad del viento, una sola vez en varios puntos de la Guajira. Y aquí esta pregunta, por eso es que esta pregunta se descarta acá, ¿no? Ojo con la lectura. Pedro quiere mirar en un determinado punto de la Guajira, un determinado punto, por lo cual, ¿sí? Por lo cual, él no le sirve, o sea, no sirve para la hipótesis que él planteó mirar la velocidad una sola vez en varios puntos, ¿cierto? Porque queremos es mirarla en un solo punto. Entonces, ¿para qué se va a ir a mirarla en varios puntos? No concuerda con la hipótesis que él planteó. Miremos la opción B. Se debe instalar un molino de viento en el punto y determinar si funciona o no. Claro, él puede instalar el molino de viento, pero no nos está diciendo que el molino de viento le va a servir para medir la velocidad del viento, que al fin y al cabo es lo que él quiere analizar, ¿cierto? Entonces como que tampoco, también descartamos esa opción. Y además fíjense en lo siguiente, velocidad del viento, velocidad del viento, velocidad del viento, ¿cierto? Este tipo de preguntas nunca va a dejar la opción que tenga, la opción de respuesta que tiene la respuesta correcta como la diferente a todas las demás, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, opción C. Se debe evaluar la velocidad del viento, listo, varias veces al día, ok, durante un solo día. Y aquí por eso es que esta respuesta queda incorrecta. ¿Por qué? Porque Pedro quiere mirar durante todo el año, ¿cierto? Quiere mirar si la velocidad del viento está entre 8 y 11 durante todo el año. Entonces, si él mira, si evalúa la velocidad del viento varias veces, listo, pero un solo día no le va a servir, porque una cosa es medir la velocidad en febrero y otra cosa es medirla en agosto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por eso también descartamos esa opción. Y por supuesto, pues nos queda que la opción correcta es la D. Miremos qué pasa. Se debe evaluar la velocidad del viento varias veces al día, correcto, velocidad del viento durante diferentes épocas del año. Y por eso la C y la D son diferentes, porque la D sí va a evaluar durante todo el año, que al fin y al cabo es lo que quiere Pedro, ¿no? Entonces pilas con la lectura de los enunciados y con las respuestas porque podemos tender a confundirnos. Vámonos con la segunda. Un estudiante quiere saber cuánto crece el pasto en una cancha de fútbol. Para esto, mide la altura del pasto cada día, por una semana. Perfecto, cada día por una semana. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Crecimiento del pasto en una semana. Ojo con el título de la gráfica. Cuando uno analiza preguntas tipo ICFES, ¿sí? El título de la gráfica casi que siempre le da a uno la respuesta, ¿cierto? Y en este caso va a ser así. Y nos dicen altura del pasto en milímetros, desde 40 hasta 85 milímetros, y aparece título en el eje, del eje X. No hay ningún título, aparece como que hay que ponerlo ahí. Y vamos desde el 1 hasta el 7. Con base en la información anterior, ¿cuál es el título más apropiado para el eje X de la gráfica? Y ojo acá, ¿cierto? Si nos están preguntando crecimiento del pasto en una semana, ¿cierto? El título del eje X, y hay que tener en cuenta antes hay una cosa. Recordemos que, bueno, este es el eje X, este es el eje Y, que en estas relaciones del plano cartesiano, el eje X es la variable independiente. ¿Listo? Variable independiente, no depende de nada. Y el eje Y, en cambio, es la variable dependiente. Depende del eje X. Es decir,
Lo que pasa en el eje Y depende de lo que esté pasando en el eje X, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, no al contrario. Ahora, si en el eje X ponemos cancha en hectáreas, estaríamos diciendo la altura del pasto depende de la cancha en hectáreas. Y como que no tiene sentido. O sea, independientemente de la medida de la cancha en hectáreas, pues el pasto no va a depender de si la cancha mide 10 hectáreas o 20 hectáreas, ¿cierto? No va a depender de cómo crece el pasto. Porque vean el título de la gráfica, crecimiento del pasto. ¿En dónde? En una semana. Pilas. Entonces descartamos esta opción. Peso en toneladas. Entonces, altura del pasto en milímetros versus el peso en toneladas. Es decir, nos están diciendo, bueno, puede que la altura del pasto dependa del peso en toneladas. Uno dice, bueno, puede que sí, claro, entre más altura tenga el pasto, como que el peso, entre comillas, peso, ¿no? Recordemos que es diferente de la masa. Entre más altura tenga el pasto, más peso tendrá en toneladas, pues el pasto, ¿no? Pero nos están diciendo, la altura depende del peso, ¿cierto? Pues como que puede que sí, digamos que puede que sí, que sea un análisis correcto, pero en toneladas, ¿sí? Como que no nos cuadra tampoco, ¿cierto? Podríamos descartar esta opción. Además que digamos que el pasto puede que crezca no solo hacia arriba, ¿no? Entonces digamos que esta opción como que no cuadra mucho. C, la altura en kilómetros. Entonces, altura en kilómetros versus altura en kilómetros, es decir, la altura en milímetros depende de la altura en kilómetros, no tiene ningún tipo de sentido, ¿cierto? No es que la altura dependa de la altura, si la altura es la altura y tiene que depender de qué, de otra cosa. Tiempo en días, y esta es nuestra respuesta correcta, claro, fíjense en lo siguiente. Pedro mide la altura del pasto todos los días, durante una semana. Crecimiento del pasto en una semana. La semana, ¿qué unidad, qué unidad de medida es? Pues de tiempo, ¿no? Entonces, claro, la altura del pasto va a depender del tiempo en días, claro que sí. A medida que pasan los días, pues la altura del pasto aumenta, ¿no? Y vean que tenemos del 1 al 7. ¿Cuántos días tiene una semana? Pues por supuesto, los 7 días. Por eso la opción D es la opción correcta. Y vámonos con la última pregunta. Pero antes de continuar, y si llegaron hasta acá es porque les está interesando el video y les interesa este tipo de preguntas para prepararse para el ICFES, los invito a seguirme, a darle un like al video, a ir al canal de YouTube donde tenemos una lista grandísima de preguntas tipo ICFES y también suscribirse allá, a compartir el video con sus amigos, con sus familiares, pues para apoyar este tipo de contenido, ¿vale? Ahora bien, vámonos. Vámonos con esta pregunta. Un grupo de alumnos estudia el movimiento de una moto y encuentra que se puede modelar de acuerdo con la siguiente ecuación. P de t igual a 5 más 4t. ¿Listos? Donde B de t es la velocidad de la moto en metros por segundo y t es el tiempo en segundos, ¿vale? Ojo porque aquí aparece una relación funcional. ¿Listos? Y nos están diciendo, la velocidad depende del tiempo. ¿Cómo depende? Con esta ecuación. Fíjense lo siguiente acá, nosotros podemos hacer la siguiente tablita, velocidad, tiempo, y podríamos decir, bueno, ¿qué pasa según esa ecuación cuando el tiempo es 0? Cuando el tiempo es 0, 4 por 0, 0, entonces solo nos queda el 5. La velocidad va a ser 5 metros por segundo, correcto. ¿Qué pasa cuando el tiempo es 1? 4 por 1, 4 y 5, 9, ¿cierto? Y así sucesivamente nosotros vamos a tener esa relación. Vean que de 5 a 9 hay 4 espacios, de 9 a 13 hay 4 unidades, de 13 a 17 hay 4 unidades. ¿Por qué sabemos que es 17? Bueno, porque primero que todo es una función lineal, ¿cierto? ¿Lineal por qué? Porque la t tiene exponente 1, ¿cierto? Y si tiene exponente 1, pues es una función lineal que nos va a dar una relación de este tipo, ¿cierto? Una línea. A medida que aumente el eje X, va a aumentar el eje Y. En este caso, a medida que aumenta el tiempo, va a aumentar la velocidad. O viceversa, a medida que disminuye el tiempo, va a disminuir la velocidad. Entonces tenemos esta relación lineal de acá, ¿cierto? Que para explicar un poquito eso de la función, de que la velocidad depende del tiempo. Ahora, nos dicen, de acuerdo con el modelo es esta ecuación, el movimiento de la moto es con velocidad constante o uniformemente acelerado. Entonces, pilas. Velocidad constante, ¿qué es? Cuando una magnitud es constante es porque nunca cambia, porque siempre es la misma. Pero la misma ecuación, el mismo modelo nos está diciendo la velocidad no es constante. ¿Por qué? Porque el tiempo puede cambiar. El tiempo puede ser 0, 1, 2, 3. Y si el tiempo cambia, la velocidad cambia. Y si la velocidad cambia, pues ya no es constante. Por lo tanto, podemos descartar la opción A y la opción C. Nos quedamos con dos opciones. Claro, si no es constante, tiene que ser uniformemente acelerado. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Nos dicen, vamos a mirar las dos opciones. Ya sabemos que es un movimiento uniformemente acelerado. Ahora, eh, uniformemente acelerado porque la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Eso es correcto. Y la aceleración de la moto es 4 metros por segundo cuadrado. ¿Cómo sabemos que la aceleración de la moto es 4 metros por segundo cuadrado? Hay dos formitas, y ahí sí tiene como que acordarse uno de esto. Cuando ustedes estén en el ICFES van a decir, uy, el profe Tato me enseñó esto y me voy a acordar. Cuando nosotros hablamos de este movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tenemos que la velocidad final de cualquier objeto va a ser igual a la velocidad que lleva inicialmente más la aceleración por el tiempo que lleva. ¿Listos? Claro, aquí nos están diciendo, el que acompaña el tiempo es la aceleración. 4 es quien acompaña el tiempo. Por lo tanto, efectivamente, la aceleración tiene que ser 4 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, claro, según esta ecuación. O la otra forma de identificar es que cualquier función, cuando nosotros tenemos una función lineal, la función lineal es y igual a mx más b, ¿cierto? Casualmente, para cuando estamos modelando la velocidad, esta m, que es la que acompaña a la variable, que en este caso es t, pues es la aceleración, ¿sí? Que es lo mismo que estamos diciendo acá, pero pues con otro tipo con la función lineal, básicamente. Entonces sí, es correcto. Todo lo que dice la opción B es correcto. Pero miremos qué pasa con la opción D. Uniformemente acelerado. Listo. Porque cuando el tiempo es igual a 0, acá, la moto tiene una velocidad inicial diferente de 0. Y sí es correcto, ¿no? Cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad de la moto es diferente de 0. Está perfecto, también es correcto. Pero, ojo con lo siguiente, muchachos. Eh, Resulta que, claro, la B es correcta y la D, lo que dice la D es correcto. O sea, lo que dice la opción D está bien. Pero, ¿qué nos están diciendo? ¿Por qué? O sea, de acuerdo con el modelo, el movimiento de la moto es con velocidad constante o uniformemente acelerado. La opción D nos dice uniformemente acelerado porque cuando el tiempo es igual a 0, la moto tiene una velocidad diferente de 0. Claro, eso es cierto. Pero el hecho de que la velocidad sea diferente de 0, ¿cierto? El hecho de que tengamos nosotros acá que la moto tiene una velocidad inicial diferente de 0, ¿cierto? No nos quiere decir automáticamente que eso sea uniformemente acelerado, ¿cierto? O sea, puede que listo, que tenga una velocidad diferente de 0, pero puede que esa velocidad se mantenga a lo largo del camino. O sea, no nos están diciendo automáticamente que el hecho de que, o sea, no es cierto que el hecho de que la velocidad inicial sea diferente de 0 signifique que eso va a ser acelerado. Puede que la velocidad sea diferente de 0 al inicio y a lo largo del camino sea constante, ¿cierto? Entonces la explicación, o sea, lo que dice la opción es correcto, pero no complementa lo que nos están pidiendo. En cambio, la opción B sí nos dice uniformemente acelerado porque aumenta linealmente con el tiempo y ahí es donde está el truco. ¿Cuándo hay aceleración? Cuando la velocidad cambia, aumenta o disminuye, ¿cierto? Claro, ¿cómo sabemos que es uniformemente acelerado? Porque la velocidad aumenta. Y el hecho de que la velocidad aumente, eso sí nos indica que existe aceleración, ¿vale? Saludos.